Digo Deporte. Soy la primera mujer mexicana en haber completado la triple corona de natación de aguas abiertas. Ya nadé de manera individual el maratón de nado alrededor de la isla de Manhattan, el canal de la Mancha y el canal de Catalina. Es un reto muy emblemático, es nadar de un continente a otro, de Tarifa en España a Ceuta en Marruecos. A este proyecto se une Eduardo Rodríguez Holley, que es mi hijo. Vamos a nadar para favorecer a niños de la Casa de la Amistad para niños con cáncer. En la medida de lo posible, al tratamiento completo de 50 niños en su tratamiento oncológico. La distancia es 17 kilómetros en línea recta por las corrientes y los vientos que nos tocan, entonces estamos calculando un máximo de 25 kilómetros en total. Pero cada nado es distinto y cada nado implica su propio reto. Digo Deporte. You're insecure, don't know what for. Sí, comenzamos Vivo Deporte en este momento aquí en el Desempate con Rodrigo Latorre, el que ya saludo aquí en la mesa y que nos trae la voz de madre e hijo unidos por una buena causa y a través sobre todo del deporte. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Hola, Iñaki, muy buenos días. Qué gusto compartir nuevamente micrófonos contigo. Hacía mucho que estaba por aquí los jueves, pero ya estoy de vuelta, sí señor. Entonces, muy contentos. Y justo la voz que escuchaban es Mariel Holley y su hijo, que se llama Eduardo Rodríguez Holley. Mariel es una nadadora de aguas abiertas, de las más destacadas que hay en México. Nadar aguas abiertas significa nadar en lagos, lagunas, mares, ríos. Ríos, sí, también, ¿no? Sí, sí. ¿sí? Todo aquello que no está Pantanos, confinado, bueno. Exactamente. Todo lo que no es agua confinada se le llama aguas abiertas, que implica muchos retos de corrientes, Temperatura del agua, sobre todo. temperaturas. El mismo viento es un factor en contra de los nadadores. Y ella ostenta el título de ser la primer mujer mexicana en tener la triple corona. Esto significa que hizo el Canal de la Mancha, nadó más o menos son como 33 kilómetros. La segunda es nadar el Canal de Catalina en California. Que hay una isla enfrente de Los Ángeles, ¿no? Y Sí. es como nadar hacia allá y regresar. Normalmente el la hacen- canal de Catalina? Sí, es el Canal de Catalina, también son 30 y tantos kilómetros y es de la isla a la costa, como ok. es normalmente. Ok. Y el tercer reto con el que se cumple la triple corona es nadar alrededor de la isla de Manhattan, ¡Wow! que es el maratón de Manhattan, y ahí son 40 y tantos kilómetros. 43 kilómetros. Más o menos, sí. Entonces, y dentro de las condiciones creo que es el más Evidentemente sencillo. sin salirte y sin relevos, ¿no? Sí, O sea, son solito, 40 sí. kilómetros nadando. En general, todos estos tres nados implican entre 10, 15, 16 horas, dependiendo de las condiciones del clima. No vas obviamente con una embarcación que te va asistiendo, acercándote alimento y Sí, líquido. es que son muy diferentes porque entiendo que el Canal de la Mancha, una de las principales cosas a contemplar es las corrientes, sí, pero también la temperatura del agua. Hace mucho frío, Sí. el agua está muy fría. Entonces, ese es uno de los primeros retos. Y en Manhattan, la distancia, es que La son 10 distancia. kilómetros más. Sí. Sí, Cuando ya llevas 30 nadados, ¿no? Sí, entonces dependiendo de las condiciones pueden entre 10, 15 horas, tienen una embarcación a la cual no pueden tocar, no se pueden apoyar, no los pueden ayudar porque los descalifican, siempre hay un juez. Entonces estos nados son tradicionales en las aguas abiertas, el primer cruce al Canal de la Mancha fue en 1870 y tantos. Para quien no lo ubique, es nadar de Inglaterra a Francia o de Francia a Así Inglaterra, es. como lo quieras hacer, De ¿no? Dover a Calais, en Francia. Entonces, eso constituye la triple corona y Mariel Holley fue la primera en conseguirlo, la primera mujer mexicana, además es conferencista. Y la historia en este caso es que junto con su hijo Eduardo hicieron el cruce del estrecho de Gibraltar, que es salir de una población que se llama Tarifa, en el sur de España, y llegar a Ceuta, en Marruecos. Correcto. Es un nado también muy simbólico en las aguas abiertas. Lalo, el hijo de Mariel, tiene 16 años Wow. y en ese momento era el mexicano más joven en hacerlo. Y era un proyecto de cruzar de un continente a otro para fortalecerse nadando, porque acababan de pasar un momento muy duro. Había fallecido unos meses antes Eduardo Rodríguez, padre, era el esposo de Mariel, y el papá de Eduardo Rodríguez Holley, a causa de cáncer. Entonces, el motivo de hacer este cruce era fortalecerse mentalmente, hacer algo madre e hijo juntos, en honor a Eduardo, papá, y recaudar fondos para apoyar a la Casa de la Amistad, que es una asociación que apoya a niños con cáncer y les da recursos para sus tratamientos oncológicos. Wow, increíble la historia, porque es reponerte a la vez que ayudar y encontrarle un sentido a
esa comunión que puede existir entre madre e hijo con algo en común, que es la natación. Sí, Guau. que es algo que hacen los dos. Y además iban acompañados de Nora Toledano, que es la más grande nadadora de aguas abiertas que ha dado México y que también es entrenadora de Mariel. Entonces ella se integró al proyecto para ella los prepararlos. acompañó. Los acompañó en la preparación y en el nado. Y al final es eso lo que los movió, ¿no? Recaudar los fondos para Casa de la Amistad, por un poco en honor y en memoria a Eduardo Papá. Y se tenían mucho apoyo de fundaciones que a través de este nado, estas fundaciones dieron los recursos. Es justo lo que te para iba a preguntar. ¿Cómo alguien que tiene una idea de poder recaudar fondos para, en este caso, la Casa de la Amistad, puede llevarlo a cabo? O sea, porque más allá del reto con causa es, perfecto, ¿y quién me va a donar? ¿Cómo recaudo esos fondos? Luego, ¿cómo los entrego a una institución? ¿Cómo se hace toda esa parte? En el caso hay dos caminos. En el caso de Mariel Holley, gran parte de los recursos los logró a través de una fundación de una compañía privada de aceites, que le dio gran parte de la aportación, y lo demás era a través de amigos y conocidos. En otros casos, cuando no puedes tener aportación de empresas grandes o asociaciones, lo que se hace es que vendes las brazadas, o dices, por cada brazada, $1, o por cada kilómetro que la gente me apoye con $100. Entonces, entre amigos, conocidos, pues puedes acabar recaudando 5 o 10 mil pesos, 20 mil. Que todo suma, la verdad. Todo suma, en estos sí. casos todo suma, ¿no? Y es la excusa del reto deportivo para poder ayudar a alguna causa importante de ayuda. Y lo bonito también de la historia es que Eduardo Rodríguez Holley, pues en el proceso de enfermedad de su papá, cuando ya se acercaba el final, él le prometió que iba a hacer el nado al estrecho de Gibraltar, y que nos platicaba Eduardo y Mariel que fue un momento muy emotivo, claro, porque pues, a Eduardo Papá se le escapó una lágrima, les enchinó la piel a todos, y fue un momento de hermandad, de abrazo, de va por ti este reto, y lo consiguieron, fue el año pasado cuando hicieron este reto. Y para platicarles un poquito a qué se refiere nadar el estrecho de Gibraltar. Sí, ¿qué significa nadar el estrecho de Gibraltar? Porque soy así como de, crucé de España a África, no está muy lejos. De hecho, desde Tarifa en un buen día sí puedes ver Ceuta del otro lado. ¿Pero cuántos kilómetros son? Son 17 kilómetros en línea recta, ¿no? Y ese es el tema, en línea recta. Cuando lo nadas... Es justo la entrada del Atlántico al Mediterráneo. Exacto. O la salida del Mediterráneo al Atlántico. Sí. Depende de dónde te agarre la corriente y hacia dónde vaya, ¿no? Hay una serie de corrientes muy fuertes, claro, y además el paso de buques que llegan a distribuir el transporte en el Mediterráneo. Que eso es bien importante, porque para tú poder hacer esto, hasta donde entiendo y hasta donde me han contado, tú tienes que pedirle permiso a la Guardia Costera. Y la Guardia Costera te tiene que ir acompañando. Y así como los alpinistas tienen que encontrar una ventana para poder decir, vamos a la cima en este momento, los nadadores tienen que encontrar una ventana entre todo ese tráfico marítimo de carga y de transporte y lo que sea. Tienen que encontrar esa ventana para poder cruzar. Y entonces alguien de la parte que cuida el estrecho, de la Guardia Marítima o como le quieran llamar en cualquier país, te tiene que ir escoltando para que no te vaya a pasar un carguero por encima. Exactamente. Sí, es todo un reto. Bueno. Entonces, nada más de las corrientes, si nadas con las corrientes y las condiciones marítimas, puedes acabar nadando 25 kilómetros. De los 17 se convierte en 25. Entonces puede ser un nado que va de 4 horas y media a 6 horas o 7 horas continuas. Lo que dices, las condiciones del agua son entre 19 y 20 grados. Exacto. Para que alguien nos comprenda, es abrir la regadera, meterte, y todavía está más caliente el agua de la regadera hoy aquí en la Ciudad de México que los 17 grados del mar. Sí. Tal cual. Y entonces es un poco más caliente o menos frío. Si quieres estar ahí 4 horas, ¿no? Es un poco menos frío que el Canal de la Mancha, Sin que duda, es uno de esos retos, ¿no? De hecho, en ese proceso de cruzar el Canal de la Mancha, la gente sube su índice de grasa corporal, los nadadores, para tener esa capita que les mantenga el frío. Esa capita de grasa que les ayude, como foca. Entonces, el cruce, como bien dices, iba una embarcación adelante, es la embarcación guía, y que va orientándolos, y además es una señal para los buques, ¿no? Que no los vayan a atropellar. Claro, además, una pregunta ahora importante. ¿Cómo se entrena? Porque las albercas, la alberca más grande que te puedas encontrar en cualquier ciudad, mide 50 metros, que es la distancia olímpica. Para 17 kilómetros hay que darle vueltas, ¿eh? Sí. Terminas mareado de dar vueltas en albercas. ¿Cómo le haces para preparar 17 kilómetros? En el caso de Mariel Holley y de Eduardo Rodríguez Holley, el proceso de preparación empezó ya en forma 7 meses antes.
ellos pues ya son nadadores permanentes, entonces están en forma, nada más empezaron a practicar las distancias, encabezados el entrenamiento por Nora Toledano, entonces nos platicaban que entrenaban 6 días a la semana en la alberca del gimnasio, bueno, 5 en la alberca y el 6º día iban a las estacas, que es donde está el río, entonces en la alberca hacen entrenamientos de 4 o 5 kilómetros diarios. Exacto, ¿no? es que Entonces, más es de dar demasiadas vueltas, sí, ¿no? entonces 4 o 5 kilómetros. El sábado hacían nados, pues a lo mejor de 4 o 5 horas en el río de las Estacas. Wow. Entonces ahí están alcanzando muchas más distancias. Son 4 horas continuas nadando en el río, que también está frío, un poquito menos frío que en el estrecho de Gibraltar. Hacen otra rutina que es mortal, que hacen en la alberca 100 veces 100 metros, que esos son 10,000 metros o 10 kilómetros. Es cuando no iban a las estacas, hacían sus 100 cienes en la alberca. Y normalmente se van a alguna alberca de 50 metros para no enloquecer, ¿no? Sí, para Estar dar una vuelta. para dar un toque, digamos, lo ¿Qué? que le llamas un toque, una vuelta, Sí, y ahí son entonces, 100. Entonces, en México pues hay varios clubes deportivos que todavía ya tienen albercas de 50 metros. Entonces, eso es lo que hacen muy común los nadadores de larga distancia. Entonces, Mariel, Eduardo lo hacían con Nora Toledano y lo hacen constantemente cuando están entrenando distancias largas. Entonces hacen sus famosos 6 cienes, complementaban corriendo y haciendo spinning 2 o 3 días por semana. Entonces, auténticamente unos atletas. De las embarcaciones, te decía, iba una por delante guiándolos, va otra de apoyo. En la de apoyo iba la hija de Mariel también y la hermana de Lalo, como pues grabando y subiendo a redes sociales. Entonces fue un momento familiar muy padre, en memoria de Eduardo Papá, acompañados de Mariel. Y un ejemplo, porque al final, aparte del tema personal, pues estaban ayudando a la Casa de la Amistad a los niños con cáncer. Y fue un reto pues muy interesante, y más para un chavo de 16 años como Eduardo, que en el momento fue el más joven en haberlo hecho. Después ya tú conoces también a otros nadadores que lo han hecho a esa edad. Sí. Entonces, No sé esa edad, pero muy jóvenes, la verdad. sí, entonces, pues muy bonita historia y un ejemplo de unión familiar, salir de un momento duro y además estar ayudando a una buena causa. Qué gran historia. Estas y otras las pueden escuchar dónde y cuándo en Vivo Deporte. Mañana estamos aquí en Vivo Deporte a las 5 de la tarde, de 5 a 5:30. Pues hablando de muchos temas que le interesan a la gente que hace ejercicio de manera creativa, que corren, que hace ciclismo, van al gimnasio, hacen triatlón, etcétera. Tenemos entrevistas. Está también la página vivodeporte.com.mx. Ahí encuentran las entrevistas de las que platicamos aquí. Mucha información de carreras, tips, consejos, calendarios. Tenemos ahorita una clínica de natación justo con Nora Toledano. Y tenemos muchos eventos para motivar a la gente a que siga haciendo ejercicio, inspirarlos y orientarlos a que lo hagan sin lesionarse, que sepan cómo escoger sus tenis. Que sepan cómo vivir el deporte. Exactamente, Al lo final disfruten. ese es el tema, ¿no? Y tengan todos los beneficios de hacer el ejercicio. Rodrigo La Torre, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Iñaki. Hasta el próximo jueves. Nosotros hacemos la pausa. Regresamos 11:47. Esto es El Desempate. ¿Te gusta el deporte? ¿Quieres estar bien informado? Entra en nuestro tweet, @eldesempate_w. También en @tdn_tweet o en @tdw_radio. No hay pretexto, tú eres el ganador. El Desempate.